Hola, buenas tardes, soy Andrés Fuentes de Alner Education y hoy tenemos a una persona muy interesante en el canal, Alejandro Quecedo del Val, que de verdad es una inspiración para todos y espero que os vaya a gustar esta entrevista. Y hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero vamos a empezar un poco porque yo te conozco muy bien. Yo he tenido la suerte de pasar un año contigo en Noruega, pero ¿nos puedes contar un poco qué has hecho o qué estás haciendo para nuestros espectadores así? ¿De dónde vienes y qué pretendes hacer en el futuro? Bueno, pues yo vengo de un pueblecito pequeño de la provincia de Burgos, Briviesca, que tiene unos 6.000 habitantes. Y pues nada, yo aquí tenía la vida normal que tiene cualquier persona en el pueblo, ¿no? Y cuando ya me llegó la decisión de tener que elegir ese bachillerato, decidí ir a Burgos a estudiar bachillerato internacional allá. Y bueno, para mí fue un poco revolución, ¿no? Porque siempre he estado muy involucrado en todo el tema cultural, pero por desgracia por eso me quedaba un poco corto. Y bueno, pues allí descubrí muchas cosas, mucha gente, y entre ellas descubrí también UWC, que es la fundación de colegios con la que me dieron una beca y fui a estudiar a Noruega, y allí tuve la suerte de encontrar a Andrés, que fue mi segundo año en esta maravillosa experiencia. Y yo siempre intento compaginar la faceta de humanidades, en la cual estoy muy involucrado, me gusta mucho todo el tema de filosofía, literatura, acción cultural, y bueno, estoy en bastantes proyectos, por ejemplo, en la radio local de mi pueblo de Briviesca, porque creo que desarrollar un tejido cultural es fundamental. Si queremos recuperar esa España vaciada y si queremos frenar el despoblamiento rural, tenemos que apostar por la cultura sin lugar a dudas. Y todo ello siempre lo compaginé con mi gran amor por la naturaleza que tenía desde pequeñito, y de hecho yo siempre pensé que me iba a dedicar a la biología, pero las matemáticas se cruzaron en mi camino y me empujaron a humanidades, ¿no? Lo cual no me arrepiento para nada, estoy muy feliz en este campo de humanidades. Y bueno, pues en medio ambiente siempre había estado involucrado en pequeños voluntariados a menor escala, y de pronto en 2016 SuperLife lanzó un proyecto pionero en toda España y se convirtió en la primera ONG en crear una junta juvenil para dirigir la sección de los socios menores de edad. Entonces yo me presenté un poco por azar, un poco porque me apetecía estar más involucrado, y fui elegido presidente de esta primera sección juvenil, y desde allí, bueno, pues fue subiendo un poco de escalón el grado de involucración en temas medioambientales. Y un año después de que hubiésemos estado moviendo distintos proyectos, hubiésemos estado consolidando la red, apareció Fridays for Future en escena, y entonces la juventud pues ocupó primero en el campo mediático y luego ya en el campo de toma de decisiones un papel que no tenía antes y para el que la mayor parte de organizaciones no estábamos preparadas. Y entonces pues el gobierno se empezó a mostrar más interesado en ser más dialogante con nosotros, y fuimos invitados a ver a reuniones, y de ellas, bueno, pues yo acabé como representante de la Juventud Española en la Cumbre Climática de la ONU de Juventud y Acción Climática. Y luego, pues bueno, en otros proyectos, ahora por ejemplo estamos involucrados con UNESCO desarrollando una red de jóvenes, también estuvimos en la COP25 y otras cosillas por ahí. Muchísimas cosas. Ah, tampoco tanto, tiene Y, mucho nombre, pero en el fondo tampoco depende mucho. y bueno, y además de tener tú un impacto dentro de tu comunidad, tú tienes un impacto más, digamos que global. ¿Cómo crees que se puede crear ese impacto desde el principio? Bueno, yo decir que he sido bastante afortunado para poder llegar a ese nivel global que has comentado, ¿no? Como he dicho, fue un poco un cúmulo de circunstancias, el hecho de que Fridays for Future saliese ahí en escena y que el gobierno quisiese diálogo, entonces pues nos abrieron muchas puertas. Pero me parece que hoy en día es mucho más fácil que subir a esa escala que en cualquier otro momento. Primero porque hay muchas organizaciones mundiales, sobre todo relacionadas con Naciones Unidas, que están intentando desarrollar redes de jóvenes. Entonces es una oportunidad fantástica para que cualquier persona con cualquier proyecto, por pequeño que sea, se incorpore a esa red, porque hasta el más mínimo granito de arena en cualquier red es relevante y está todo el mundo decidido a darle la bienvenida. Y ya dentro de esa red, que conoces más proyectos, conoces a más personas, es mucho más sencillo ir escalando y ir incrementando tu impacto. Pero me parece que, como he comentado antes, ahora es el momento que con redes sociales, que se puede llegar a prácticamente todo el mundo en un solo clic, que puedes mandar emails a cualquier persona y establecer contacto con cualquier activista, ahora es mucho más sencillo, aunque eso sí, es muy importante tener una buena carta de presentación y un proyecto que llame la atención. ¿Y cuál fue tu primer impulso para salir de tu propia comunidad y conseguir un cambio más grande? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, necesito hacer algo más, necesito aportar? Bueno, la verdad que
Es difícil, ¿no? Yo siempre había querido aportar de alguna forma y yo me he dado cuenta que los conceptos que quería alcanzar, los estudios que quería realizar para revertirlo en mi comunidad, eso no encontraba quedándome en mi comunidad. Entonces, la decisión me surgió un poco también por ir a la aventura, ¿no? Me parecía que el bachillerato internacional era un diploma muy interesante, que además como está conjugado con el bachillerato nacional en el instituto que yo cursé los estudios, en el López de Mendoza, pues bueno, no me hacía tampoco echar nada para atrás. Por otro lado, mi pueblo está muy cerca de Burgos, entonces tampoco iba a perder los contactos con la familia ni con las amistades. Y bueno, Burgos era un nuevo mundo, ¿no? Que me permitía pues hacer otros cursos como por ejemplo Historia del Arte, que no lo iba a tener en Briviesca, bueno, ni por asomo. Y entonces una vez allá, también un poco por circunstancias se me presentó la oportunidad de poder tener un impacto mayor, ¿no? Primero que la parte de Sober Life se fue incrementando toda nuestra actividad y también las circunstancias de Fridays for Future nos permite escalar. Y luego por la parte de humanidades también gané la plata de la Olimpiada Nacional de Filosofía y eso, bueno, pues me dio cierto eco mediático que me permitió empezar a tener un poco más de impacto, o al menos que los proyectos que yo tenía, pues la gente no se los tomase tan a la ligera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la importancia como joven agente de cambio de tener tus propias ideas y estas ganas de cambio? Algo que emane de ti, que no salga, que no sea un proyecto de los demás, sino que sea un proyecto tuyo. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, a mí me parece que hoy en día es fundamental tener ideas propias, porque si no nos vamos a confundir con la masa. Y aunque nos pensemos que, por ejemplo, en el tema del activismo climático o activismo general, siempre somos independientes, no es cierto. Dentro de esas minorías activistas hay, desde luego, un movimiento de masa que hemos visto clarísimamente, pues, bueno, con iniciativas como Extinction Rebellion o Fridays for Future. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me encontraba en las cumbres y te hacen entrevistas o estás en paneles, normalmente toman tus ideas de base, no te preguntan por ellas, las dan por hecho, porque te etiquetan, ¿no? Con ese movimiento de juventud climática. Y es muy importante ir con ideas propias porque si no, te vas a quedar encajonado donde quieren que te encajones. Te vas a quedar quizás en el momento donde no quieres, ¿no? Pero te vas a quedar con esa masa y vas a depender completamente de ella, aunque sea de una manera más o menos voluntaria. Entonces es muy importante destacarte en ese sentido. Y luego también porque las ideas, en un momento actual como en el que estamos, en el cual tenemos un modelo alternativo y tenemos por otro lado el modelo actual, parece muy claro que te posicionas de un lado u otro. Parece una dicotomía casi forzada. Y me parece que eso es un error. Me parece que es muy importante ir con esa perspectiva local que te da unas ideas que no va a tener otra gente, pero sobre todo ir con tus propias ideas. Estar siempre abierto al diálogo, ir aceptado que no somos expertos, que nuestras ideas pueden estar equivocadas, pero el debate genera cambio y es muy importante ir con debate, si no, no tendría sentido que hiciésemos reuniones donde todos asentíamos la cabeza y decimos, sí, estamos en un momento de crisis, todo el mundo sabe que es un momento de crisis, pero vamos a presentar diferentes perspectivas de la crisis, vamos a presentar distintas iniciativas para salir de ellas. Y es en ese sentido fundamental tener ideas propias. También porque ideas diferentes llaman la atención a la gente y eso te va a permitir escalar en lo que es en términos de impacto. Pero sobre todo yo creo que es crucial en el momento actual generar un debate y partir con las diferencias de ideas, porque si a la solución aplicamos el mismo problema que teníamos en la actualidad, que es ir con un único modelo, una única idea del todo inamovible, que no se puede, que no es maleable, de aquí a 40 años vamos a estar en la misma situación en la que estamos ahora. Mm. Y bueno, vamos a hablar de otra faceta que tú no has hablado, pero que yo sí que conozco y bastante bien, y que es que tú has escrito una novela y nos puedes hablar un poco de ella, de la novela, de qué va un poco, porque es algo increíble a tus 18 años recién cumplidos. Bueno, pues la novela surgió, como he comentado antes, siempre he estado muy metido en el tema de humanidades y siempre me había gustado escribir, pero bueno, pues no sé si por X o por Y me dije, en vez de escribir pequeños relatos, pues vamos a fingir que estamos escribiendo una novela, ¿no? Y un día pues dije, hostia, si aquí en Word tengo ya 80 páginas, o sea que si me pongo en serio, pues puede salir algo. Entonces me cargué esas 80 páginas y empecé la novela desde cero ya de una manera más seria hasta completarla. La novela se titula Cuatro meses en el infierno y es una novela histórica que se ambienta en la Gran Independencia, pero cambia completamente la base, ¿no? A mí la historia es algo que siempre me ha gustado, pero algo que me mosquea mucho de la Gran Independencia, que encuentro que es un periodo fascinante, es que a nosotros se nos la ha enseñado como una guerra gloriosa, ¿no? Como que nos invaden los franceses, nosotros, pues bueno, todo hasta el último paria de la sociedad luchando por España y que encima promulgamos las Cortes de Cádiz, que fíjate tú qué revolución.
y no fue para nada eso. Fue un conflicto internacional, es cierto, pero también fue un conflicto civil. Y de hecho, grandes mentes como Moratino, como Goya, acabaron exiliados cuando terminó la guerra de independencia porque se les estaba represaliando aquí en España. Y es algo que nunca se nos ha contado, ¿no? Se nos ha contado Goya, héroe de la guerra de independencia por hacer los desastres de la guerra, pero nadie nos dice que murió exiliado en Burdeos. Entonces, a mí me gustaba retratar esa parte, la parte del conflicto, por una parte. Lo que intenté fue hacer un retrato goyesco, es decir, ser lo más ecuánime posible, no hacer como unas típicas novelas históricas que te cuentan la vida de un guerrillero matando franceses y todo el mundo feliz porque tiene acción. Y a mí me apetecía retratar todas las facetas de la guerra de independencia. Me apetecía, por una parte, desmitificar al ejército francés, que estaba lleno de humanos también. Es decir, los malos no fueron tan malos como nos contaron, ni los buenos tan buenos, ¿no? De hecho, uno de los saqueos peores de la guerra de independencia fue perpetrado por nuestros amigos los ingleses en Badajoz. Y me apetecía contar todo eso, me apetecía enseñar el lado humano de la guerra, el lado terrible, porque por desgracia es una guerra muy mitificada, ¿no? Hablamos de la batalla de Bailén y siempre la hablamos como una victoria, pero ¿qué costó la victoria? Y me parece que eso es algo de lo que nunca se ha hablado, las torturas, los saqueos, cómo sufría el pueblo, el hambre de Madrid, que tampoco lo solventaron los vencedores ni los derrotados, y que la gente se está muriendo de hambre sin importarles la ideología, y fue realmente algo terrible. Y a mí me parece que es un conflicto que cambiaría para siempre España, de una manera fratricida, de una manera sembraría nuestra tierra de odio, un conflicto que tan solo trajo muerte y desolación y el cual por desgracia lo hemos glorificado. Entonces la intención de la novela es desmitificar un poco esa parte y por supuesto también tiene esa parte más literaria, ¿no? Más entretenida, no deja de ser una novela, pero intenta mostrar todos los niveles y las capas que hay en la guerra de independencia y que generalmente solamente nos hemos quedado con el primero. Mm. Yo creo que sí que es una novela que sería muy interesante para mucha gente que de verdad quiera conocer más la Guerra de la Independencia, así que también dejaré un link para que puedan comprar el libro, que está en Amazon si no recuerdo mal, y creo que puede ser algo muy muy interesante para esta cuarentena que estamos pasando. Bueno, Gracias. hemos ido un poco a la zona más literaria, pero vamos a volver un poco al tema ambiental. ¿Tú crees que los jóvenes de hoy en día tienen una conciencia real de cuán importante es cuidar el medio ambiente de cara al futuro? Yo creo que no, pero yo creo que yo tampoco tengo esa conciencia. Me parece que todos intuimos la importancia del medio ambiente, me parece que está claro que debemos hacerlo porque la que se nos viene encima es terrible, pero nadie, absolutamente nadie, sabe el impacto que va a tener el cambio climático a escala real. No sabemos con certeza qué es lo que nos va a pasar. Lo podemos intuir, pero hay muchísimos factores que son del todo impredecibles. Por ejemplo, ¿quién iba a predecir esta pandemia del COVID-19 y que ha cambiado completamente el escenario? Entonces me parece que nadie es capaz de medir la importancia. Sabemos y lo clasificamos todos en esa banda de muy importante, de eso no cabe duda. Yo creo que la juventud sí que tiene conciencia de eso y es un punto del cual nos debemos de alegrar. Ahora bien, me parece que ni el mayor experto del IPCC está completamente seguro de lo importante que es el cambio climático. Lo intuimos, pero no sabemos lo mucho que nos va a ayudar. Aún cada día se descubren nuevas aplicaciones del medio ambiente, nuevas formas que nos puede ayudar a mejorar y hacer justicia social. Nos ayuda a encontrar medicinas, nos ayuda a mantener más resilientes nuestras sociedades. De tantas maneras que han cambiado tanto en los últimos 5 años, que de aquí a otros 3 años va a volver a cambiar tanto y va a haber nuevas importancias de las que no éramos conscientes. Entonces, me parece que es muy difícil. Es decir, tenemos que conservar el medio ambiente por esto, esto y esto. Sí, lo podemos hacer esa lista, pero esa lista va a cambiar. ¿Y hay algún líder así joven que tú mires y digas, de verdad ha hecho un buen cambio y le idealizas, digamos, o idolizas, más bien dicho? ¿Tú tienes algún líder joven que sea como tu ídolo o tu ídola? Bueno, para ser sincero, no. Yo la verdad que nunca he sido mucho de idolatrar personas, ¿no? Pero me parece que con los líderes jóvenes, y yo me incluyo en el saco, hay un problema en el aspecto climático, y es que nos gusta mucho hablar, pero luego a la hora de actuar es más difícil hacer ese cambio, ¿no? Entonces, cuando nos ponen en Naciones Unidas y nos ponen un micrófono delante, pues sí, es muy fácil hablar de la extinción masiva, de que el planeta se está yendo a la mierda, así hablando en plata, y todos hablamos de eso. Pero a la hora de la verdad, cuando ves el cambio real que está teniendo cada persona, realmente no es por una persona, es por movimientos. Y, por ejemplo, cuando la gente habla, no, es que sin Greta todo esto no hubiera pasado. Es cierto, sin Greta todo esto no hubiera pasado, pero para mí Greta lo que es un nombre.
y lo que hay todo detrás sin el contexto de Greta esto no hubiera pasado. Esa sería la frase más correcta. Entonces, sí que hay un movimiento de jóvenes africanos que me parece fascinante y que yo no lo conocía, porque la repercusión mediática se da a los que se da, ¿no? Y ellos lo que están intentando es levantar una muralla verde en el Sahara, es decir, plantar árboles de una manera salvaje. Y es un proyecto interesantísimo porque no solamente están hablando de frenar el avance del desierto, que puede acabar con muchísimas comunidades, sino que están uniendo a las diferentes comunidades mediante esas murallas verdes, ¿no? Y están involucrando problemas tan trascendentales como las guerras en África y el problema de la falta de agua, y lo están uniendo a esa muralla verde para proponer soluciones. Y me parece que es un proyecto de una magnitud impresionante, que puede tener un cambio totalmente real y plausible, y del cual, liderado en muchos aspectos por jóvenes, y del cual no se está hablando tanto. Es verdad, sí, lo que dices, que hay veces que a los líderes, sobre todo medioambientales, se les da mucha repercusión por venir de lugares que tienen un poco más de suerte, digamos, como, por ejemplo, has hablado del fenómeno Greta, pero también hay que tener en cuenta de que venir de Suecia y no venir de África es una manera más fácil de tener más repercusión mediática, sí. Y también yo he estado leyendo un poco sobre eso y también me ha parecido un proyecto increíble, o sea, de verdad, a mí me parece que debería ser el proyecto que tiene más repercusión mediática. Además, al final el continente de África es uno que tiene menos visión mediática o menos repercusión, sí, por lo menos desde los medios occidentales. Bueno, y vamos también a pasar un poco al focus social. ¿Cómo crees que va a cambiar esta sociedad después de esta cuarentena que terminamos? ¿Tú eres optimista de que nos demos cuenta de que ha habido menos polución, por ejemplo, en Madrid, y esperas que haya algún cambio radical, que la gente se dé cuenta de que no deberíamos vivir de la manera tan consumista en la que hemos estado viviendo? Bueno, yo al principio era optimista y me parece que si quizás la pandemia hubiera durado un mes, como que nos hubiese dado un toque de atención y nos hubiésemos puesto a pensar, quizás hubiera habido el cambio, pero me parece que las condiciones actuales no, porque la crisis socioeconómica y también política que nos va a dejar la pandemia va a ser terrible. Creo que hoy es pronto aún para hablar de la magnitud, pero podemos intuir que va a ser un mazazo bastante gordo. Y la historia nos enseña que en tiempos de crisis, o sea, también hay quien dice que hay dos salidas, ¿no? Que en tiempos de crisis o se va a la revolución o se vuelve al sistema. Quizás vayamos a la revolución, pero yo creo que no. Y sobre todo porque si vemos ahora las respuestas que están planteando paneles internacionales como el FMI y los gobiernos nacionales, es la misma respuesta que se dio a la crisis del 2008 y a las anteriores crisis económicas. Es decir, hacer más salvaje el sistema, hacerlo más dañino, más perjudicial con el medio ambiente para sacar el beneficio económico a corto plazo, un beneficio económico que la gente va a apoyar, porque cuando ves que en la gráfica va subiendo tu economía y va subiendo el nivel que tienes el país y va bajando el paro, pues evidentemente te pones feliz y aplaudes ese sistema que te está permitiendo salir de esta crisis pasajera. ¿Cuál es el problema? Que es eso, es una crisis pasajera. Es una crisis pasajera que va a sacrificar nuestro futuro para la crisis que no va a ser pasajera, que es la del cambio climático. Y cuando llegue esa crisis nos la vamos a comer. No va a haber una salida común económica que cambiamos unas políticas y unos números y ya está. No, esa se va a quedar con un impacto mucho más grande, con un impacto que se va a cobrar en vidas, no solamente en sueldos. Y el margen que teníamos de respuesta, creo tristemente que va a estar sacrificado por una política de solventar la crisis económica del COVID-19. Y en esto me baso que, por ejemplo, al principio te comentaba que era optimista porque al principio sacaron alternativas. Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, lideró a los ministros europeos para hacer presión en la Comisión Europea y que el Pacto Verde Europeo, que es cierto que tiene fallos, es cierto que tiene varias críticas, pero también es cierto que no deja de ser un paso en la dirección correcta y yo creo que un paso determinante. Y proponían ampliar el Pacto Verde Europeo para que todos los procesos de reconstrucción económica se hiciesen en base a él y se dotase de mayor ayuda económica para que estuviésemos con la crisis del COVID-19 atajando en el camino hacia un futuro del desarrollo sostenible y de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, hemos visto la repercusión mediática, ha sido nula, y la respuesta de la Comisión Europea, que ha sido una palmadita en la espalda. Entonces, es bastante trágico verlo en ese sentido, me parece que cuando llegamos en estos tiempos, ojalá no fuese así, pero preguntamos qué hay de lo mío y miramos a la situación actual en vez de mirar con miras a futuro. Bueno, vamos a ir terminando un poco porque nos hemos mirado un poco a lo político y a veces es difícil hablar desde nuestra visión de jóvenes porque hay mucha gente que
que bueno, tiene otras opiniones políticas. Así que bueno, vamos a seguir un poco por la ruta del medio ambiente, que creo que es la más interesante. Eh, ya terminando un poco la entrevista, yo por lo menos sé que hay jóvenes que te están escuchando que están preocupados por el medio ambiente y que seguramente quieran implicarse en alguna red más grande como tú te has implicado en Sea of Life. ¿Qué organizaciones o qué proyectos tú recomendarías para empezar? ¿Alguna ONG que se pueda unir fácilmente y se pueda un poco escalar y tener más repercusión mediática? Bueno, escalar con esto, hay varias, ¿no? Desde las ONGs más escuchadas, como por ejemplo Greenpeace o WWF, pasando por la propia Silverlife, Ecologistas en Acción, hay muchísimas y cada una tiene un enfoque distinto. Entonces yo invitaría a la gente a que las conociesen todas ellas, porque es muy importante conocer los distintos enfoques que dan cada ONG, ¿no? Pese a que todas estén luchando por lo mismo, no todas están luchando de la misma manera. Y tener ese conocimiento de las diferentes formas de actuar es muy interesante. Y luego también les invitaría, ¿por qué no?, a unirse a una de ellas y participar en esos grupos de acción local, no solamente de ONGs conformadas, sino también de movimientos más amplios, como puede ser Fridays for Future o Extinction Rebellion. Y me parece que es bastante sencillo, ¿no?, buscarlas en Internet e incluso involucrarnos en ellas. Ahora bien, también me gustaría volver a lo que comentamos al principio de la entrevista, ¿no?, lo importante de tener ideas propias y que aunque nos suscribamos bajo el paraguas de una de estas grandes organizaciones, por ello no tenemos que renunciar tampoco a nuestros valores ni a nuestras creencias y tenemos que hacerlas valer siempre. Y también me gustaría hacer énfasis en ese impacto local que también comentabas tú al principio. Es cierto que a veces cuando vemos algo de una magnitud tan terrible como es la crisis medioambiental, pensamos que un impacto local quizás no tenga esa gran repercusión, pero si todo, y aunque sea un discurso quizás muy empalagoso y que siempre se ha repetido, pero es cierto, tenemos que actuar todos desde pequeños, desde nuestra comunidad, porque nosotros somos, es cierto, somos una pequeña acción de cambio, pero esa pequeña acción de cambio en una pequeña comunidad puede tener un impacto real. Y cuanto mayor sea ese impacto, es mucho mejor. Pero es mejor tener un impacto pequeño en una comunidad pequeña a tener mucha repercusión mediática y un impacto nulo, que es lo que está pasando en muchos casos. Y me parece que es fundamental que nosotros podamos aportar lo que tengamos en esas pequeñas comunidades, porque además lo que estamos viendo también es que para paliar el cambio climático, a falta de grandes políticas de coordinación internacional, lo más efectivo son políticas locales, que es donde podemos tener un impacto totalmente plausible. Y bueno, pues ya llegamos al final y no sé, yo por lo menos creo que es una entrevista muy completa, o sea, hemos tocado muchísimos puntos, pero ¿quieres tú añadir algo que te haya faltado, algo así, alguna cosa que quieras añadir? Bueno, yo simplemente me gustaría quizás remarcar, ¿no?, una vez más la importancia del cambio climático, que no se remarca las suficientes veces. Y aunque ahora van a aparecer nuevos problemas, aunque ahora vamos a ver crisis sociales, crisis económicas y nos vayamos a olvidar un poco de la crisis medioambiental, me parece que es fundamental que mantengamos y redoblemos los esfuerzos en esta última y que los problemas y los desafíos que se nos vayan a plantear los intentemos solventar cambiando el punto de vista, cambiando la perspectiva y el paradigma, y lo hagamos desde una visión de desarrollo sostenible, y nos daremos cuenta de que es una vía que es totalmente acertada, una vía posible y efectiva, y que continuemos luchando con ella, porque el cambio climático no solamente estamos hablando de salvar ecosistemas, estamos hablando también de salvar nuestra sociedad y avanzar hacia un modelo social mucho más justo. Y creo que es la lucha moral, política, social y sobre todo medioambiental de nuestro tiempo. Y tenemos que involucrarnos plenamente en ella, porque la historia tiene los ojos puestos en nosotros. Y bueno, muchas gracias Alejandro, gracias por ese punto final, que de verdad ha sido muy inspirador, porque si no miramos mucho al cambio climático, y yo también desde un punto de vista de lo que yo quiero estudiar, que también tiene que ver con el cambio climático, a mí me hace un poco triste esto que tengamos los ojos puestos en otras cosas que no sean de verdad nuestro planeta y lo que tenemos que cuidar. Así que bueno, Alejandro, de verdad muchas gracias por la entrevista de hoy. Y yo sé que nos vamos a ver pronto, así que no pasa nada. Y un placer y nos vemos. Igualmente, muchísimas gracias a ti por tomarte el esfuerzo de hacer las entrevistas a estos jóvenes y de divulgar estos proyectos. Hasta luego. Hasta la próxima.